Gracias por continuar con nosotros. Ahora entramos al caso El Universo. Y pues para algunos no fue sorpresa que el presidente de la República rechace la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la sentencia en contra del diario El Universo, y reiteró Correa que este lunes, es decir, ya mismo en un par de horas más, dará a conocer su posición acerca del proceso final. Veamos. Visiblemente molesto, el jefe de Estado se refirió este fin de semana a varios temas relacionados al caso El Universo, entre ellos el pedido del salvoconducto solicitado por el gobierno de Panamá a favor de Carlos Pérez Barriga, directivo del rotativo. Salga a la esquina de la embajada con un taxi y vaya al aeropuerto. Si no hay sentencia todavía notificada, no hay orden de prisión, no hay nada. Asegurando además que las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no son procedentes, según lo explicó. Y es que, entre otras cosas, el jefe de Estado criticó la velocidad con la que la Comisión emitió las medidas cautelares. Y cumpliendo los requisitos de solicitud previa de información al Estado. Jamás nos pidieron información. Urgencia, daño irreparable y motivación suficiente, indispensables para la aplicabilidad de esta medida. Al tiempo que dejó en claro que si bien el país es signatario del convenio, no está obligado a acatar las decisiones adoptadas en principios emitidos por este organismo. Declaración de principio, pueden declarar lo que le dé la gana, eso no ha firmado Ecuador. Que ellos creen que hay que penalizar injuria, respetamos mucho su criterio, pero ¿por qué tenemos que acatarlo? Sobre el tema, calificó como grosera, impertinente y desafortunada a la carta enviada por el Centro Carter, en la cual se realizan varias observaciones al Código de la Democracia y a la sentencia al diario El Universo. ¿Qué menoscabo de libertad de expresión en este país? Que se enjuició a los todopoderosos. ¿Ha habido algún presidente más insultado en la historia de este país? ¿Ha habido alguna vez censura por parte del gobierno? ¿A alguien se le ha pedido publicar lo que le dé la gana? Y confirmó que este lunes, antes de la tradicional ceremonia de cambio de guardia, dará a conocer en carta pública su decisión acerca del juicio. En Quito, Carlos Flores, 24 horas. Saludamos a Jofre Campaña para conversar sobre este tema. Jofre, gracias por estar con nosotros. En resumen, el presidente Correa dice, uno, que no estamos obligados al sistema interamericano. Dos, pues que rechaza este petitorio o requerimiento de la comisión porque antes no se le pidió información. Y tres, si no me equivoco, porque le falta motivación. Más o menos así, lo que ha dicho. Yo prefiero que comentes tú. Sí, bueno, buenos días, María Josefa, un saludo a los oyentes. Francamente, yo puedo sintetizar esto en la frase en un desconocimiento absoluto de cómo funciona el sistema de protección de derechos humanos, que nos lleva a una gravísima vergüenza internacional. Yo me imagino que en los círculos académicos del mundo entero se están riendo, burlando, no entendiendo, la gente seguramente no sale del asombro y no sale de quedarse con una perplejidad enorme al escuchar tanta cantidad de cosas absolutamente insustanciales, irreales, falsas. Por ejemplo, quiero citar el segundo punto. El presidente menciona y critica la celeridad que en 4 días se resolvió y que nunca el Ecuador fue notificado ni requerido de información. Pero esto es completamente falso. Tan falso que el propio 11 de noviembre, el propio presidente Correa criticó el pedido de información. Le recuerdo que no tenía por qué darle información a nadie. Exacto, entonces la pregunta es, ¿qué le pasa al presidente? ¿O tiene una pérdida de memoria absoluta o es que ya obra con un cinismo absoluto? Y lo grave es que al hacerlo nos sitúa fuera de normas básicas, elementales. Lo hemos escuchado hace un minuto sostener que no nos obligan estas medidas cautelares, que la declaración de principios no significan nada, pero esto es tan absurdo, y pongo un ejemplo para que se entienda. Cuando se dicta, por ejemplo, la Constitución de la República, se crean organismos, y esos organismos tienen ciertas facultades. El presidente ha dicho, el Ecuador ha aprobado el tratado internacional, pero no ha aprobado los reglamentos de la Comisión, porque los reglamentos de la Comisión no están en el tratado. Bueno, esto es como sostener, el Ecuador aprobó la Constitución, pero no aprobó los reglamentos que ha dictado el presidente de la República, porque los reglamentos no están en la Constitución. Esto no resiste el más mínimo análisis, y por el contrario, deja al Ecuador en una postura de negativa de aceptar las decisiones del sistema interamericano, lo cual nos puede situar como ecuatorianos, como Estado ecuatoriano, en un Estado paria en el ordenamiento internacional. Y en ese ordenamiento internacional, la seguridad jurídica, pues en eso comparto contigo y con mucha gente, que el tema sí resulta bastante incómodo, oír declaraciones que están completamente ajenas a lo que realmente está escrito, a lo que el Ecuador está obligado y sobre todo a una historia y a una fama que tiene el Ecuador de ser el más grande suscriptor de los tratados de derechos humanos en el ámbito internacional. También nos preocupa porque sabemos que el presidente tiene
por lo menos, ya no sabríamos decir, pues sí, muy inteligentes o brillantes, pero en todo caso gente estudiosa a su alrededor, gente que por lo menos ha invertido años de su vida en el estudio del derecho. Claro, es que justamente hay ciertos principios, además que al verse rotos llevan al asombro, francamente, a no entender lo que pasa. Por ejemplo, el propio presidente Rafael Correa dictó un decreto ejecutivo para que el Ministerio de Justicia se encargue de la coordinación de la aplicación de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Si los tratados se firman y ejecutan de buena fe, si los decretos ejecutivos como este son dictados en función de una capacidad, de una competencia del presidente relacionada con el derecho internacional, ¿cómo es que ahora de repente se dan cuenta de que estas decisiones de la Comisión no son obligatorias? Uno se pregunta, pero por favor, si dictó un decreto ejecutivo para que se apliquen, pero si el Ecuador ha acudido a solicitar medidas cautelares. Entonces, ¿cómo puede aceptarse semejante contradicción? Hay temas además básicos, María Josefa. Yo me he permitido tener un pequeño libro para mostrarlo. Un libro chiquitito del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que es un organismo que depende, académico, pero que depende y vinculado con la Comisión. Aquí está una explicación básica del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Sí, lo tenemos. Todo lo que el presidente de la República dice es contrario a lo que estos textos explican con jurisprudencia, doctrina, etcétera. Es decir, yo me pregunto, ¿no hay alguien en Cancillería, no hay alguien en la asesoría jurídica que le diga, presidente, lo que usted está diciendo va totalmente en contra de la legislación internacional? Pero esto es político, sin duda, Jofre, porque o sea, si es un tema de derecho, pues que hablen los abogados, pero el presidente ha querido dar la cara en este tema porque pues su cara es popular y su presencia tiene altos índices de aceptación. Entonces, en la medida de que este proceso contra el universo y contra los periodistas tenga la cara de Rafael Correa, pues se vende, penetra, entonces está como que de alguna manera tiene una percepción de aceptación. Y yo insisto que esto es un tema político porque incluso, si me permite, Jofre, quisiera hacer contacto con una compañera nuestra, con Johanna Cañizares, porque aquí en Guayaquil también se ha preparado todo para la transmisión de esta lectura de la carta del presidente Correa sobre su decisión en torno al caso del universo. Johanna está, si no me equivoco, en la Isla Trinitaria. En la Isla Trinitaria, pues justamente en el sitio donde se va a llevar a cabo. Adelante, Johanna. ¿Qué tal, María Josefa, amigos televidentes? Muy buenos días. A partir de las 6 de la tarde de este domingo comenzaron a instalarse los equipos que servirán para la transmisión en vivo de la lectura de la carta del presidente Rafael Correa sobre el caso El Universo. A esta hora ya están instalados los parlantes, la pantalla, pero aún faltan algunos detalles. Por ejemplo, aquí en el lugar donde nos encontramos, en la cancha de la cooperativa 22 de abril de la Isla Trinitaria, se colocarán alrededor de 500 sillas y 6 carpas para recibir a la gran cantidad de personas que han sido convocadas para escuchar la lectura de esta carta. También se tiene previsto un operativo de seguridad. Alrededor de 22 uniformados estarán en lugares estratégicos para resguardar a las personas que asistan. Según los dirigentes de esta cooperativa, nos han indicado que a las 8 de la mañana habrá un evento artístico, habrá un grupo de marimba que va a entretener a las personas mientras llega la hora, a las 9 de la mañana, que el presidente va a realizar la lectura de esta carta sobre el caso El Universo. Esta es la información que les tenemos a esta hora desde la Isla Trinitaria, al sur de la ciudad de Guayaquil. Usted continúa con más desde el estudio. Muy buenos días. Buenos días y gracias, Johanna Cañizares. Como lo comentábamos, yo ofrezco un tema político. Sin duda la sentencia y este proceso, y esa es mi opinión personal, le quedó grande al presidente Correa. Sí. Se le fue de las manos, no lo supo manejar. En lo personal creo que él tuvo una oportunidad importantísima para la historia de este país. Con la conformación de la Corte Nueva, él pudo haber dicho, muy bien, esta Corte es de ustedes, señores, pueblo, esta Corte es limpia, sin ninguna señal política, arranquemos de cero, valía la pena, pero insistió hasta el final. Y entonces, claro, ¿cómo
¿Cómo hace para que ingrese a su patrimonio 40 millones de dólares? ¿Cómo hace para frente al mundo meter a la cárcel a 4 personas? Está pidiéndole 10 millones a Calderón y a Zurita. ¿Cómo hace? ¿Qué será? Claro. Entonces, no lo puedo manejar. ¿Esto es un tema político que se le salió de las manos finalmente, tú crees? Sí, yo coincido con que es un tema con unas motivaciones y con unas implicaciones absolutamente políticas, pero no se puede perder de vista la política en el Ecuador y en el mundo. Está muy bien que se haga política, pero la política tiene que enmarcarse en la Constitución y en la ley. Y el problema acá es que por una motivación, sin lugar a dudas, política, se rompió la Constitución, se rompió la ley, se permitió que la nueva Corte se desprestigie y ya no tengamos una Corte confiable, pero más grave que eso, se toleraron actos de corrupción que han sido gravemente denunciados, y lejos de que el presidente reaccione, lejos de que el presidente se siente por un minuto con calma, con sosiego, a analizar las denuncias, el presidente ha defendido y aupado las gravísimas denuncias. Entonces, nunca en la historia del Ecuador hemos tenido una injerencia en una propiedad o injerencia sobre las Cortes de manera tan absoluta como ahora. Nunca pasó que se utilice la justicia para un beneficio personal, nunca pasó que se use la justicia para silenciar a la prensa de esta forma. Bueno, sí pasó, para que se use la Febres justicia Cordero para beneficios personales cuidado, algunas veces. Febres Cordero, de lo que yo conozco, y además yo combatí a Febres Cordero, incluso lo enjuicié, no usó las Cortes para Febres Cordero hacerse millonario, que gente alrededor lo hizo, como lo hacen hoy. Pero entonces eso marca una diferencia significativa. Febres Cordero eventualmente usó las Cortes para perseguir a opositores políticos, sí, censurable, criticable, pero no para llenar sus bolsillos. Y al llenar el bolsillo, como lo ha hecho hoy día Correa, pretende además silenciar a la prensa, lo cual es simplemente bárbaro, una vergüenza para el Ecuador. Y bueno, se dice que nunca es tarde para rectificar. Ojalá se rectifique, pero la rectificación no puede venir con un montaje de tarimas como el de hoy. La vergüenza sigue aumentando. Es un tema político. Joffrey, gracias por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo. Y sí nos interesa cómo va a escribirse la historia, cómo va esto a impactar en la gente, cómo se verá el Ecuador 20, 30 años después. O para ser un poco más responsables, cómo vemos este hecho que sin duda marca la historia del Ecuador. Tenemos el gusto de saludar a Enrique Ayala Mora, historiador. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Sin duda este es un hecho importante.